Parece que hay un error, señor. Necesitamos que se mueva para acomodar a nuestra pasajera VIP, Jessica, la azafata. Dijo su tono condescendiente a pesar de las palabras educadas. Este asiento está reservado para... Solo nuestros miembros Platinum no pertenecen y no pueden sentarse aquí. Detrás de ella estaba Karen Bickfield y... Una mujer blanca elegantemente vestida golpea con impaciencia su reloj de diseñador en los ojos. Se lanzó entre Marcus, el hombre negro, en el asiento que ocupaba, verdosa, que ella claramente consideraba suyo. Lugar que me corresponde, siempre me siento, ahí es prácticamente mi asiento, murmuró justo. Lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Marcus miró hacia arriba confundido. Cruzando. Su cara, había hecho todo bien, reservado con anticipación, pagado en su totalidad, llegó él. En algún momento fue miembro platino, pero de alguna manera su presencia en el asiento fue. Al ser enmarcado como un problema que necesitaba solución, Marcus tomó con calma su billetera y sacó su tarjeta de membresía Platinum. Tarjeta soy miembro platino, respondió de manera uniforme, y esta es mi asignada. El asiento del asistente de vuelo sonrió tensándose, un destello de sorpresa cruzó. Su rostro rápidamente cambió por una determinación. Entiendo, señor, pero este asiento en particular suele estar reservado. Para un mejor servicio al cliente, consulte a Karen Whitfield, nuestra miembro Platinum habitual. Quien vuela con nosotros frecuentemente. La implicación era clara, independientemente de su estatus, Marcus no lo hizo. Pertenecen a ese asiento. Los pasajeros comenzaron a notar que los teléfonos emergían lentamente. Los susurros comenzaron cuando lo que la tripulación de vuelo no sabía era que este simple acto de la discriminación cambiaría todo en las próximas horas, no solo para ellos, pero para toda la aerolínea, porque la persona que subestimaron tenía su destino en sus manos. Esta historia es la mejor ejemplo de cuando el karma llega con un boleto de primera clase propio. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente? Por cómo te ves, deja tus experiencias en los comentarios a continuación y si estás en contra. Prejuicio e injusticia que se sirven, presione el botón de suscripción ahora mismo y escriba justicia. Y desde donde estás mirando la sección de comentarios, Marcus no era solo un pasajero a los 42 años, era él. Fundador y director ejecutivo de Right Tech Solutions, una empresa de inteligencia artificial valorada en $2.800 millones. Especializado en tecnología de servicio al cliente, su software ayudó a las empresas a identificar y eliminar sesgos en sus interacciones con los clientes, lo cual es irónico considerando lo que estaba a punto de suceder, pero la historia de Marcus comenzó mucho antes de su éxito, cuando creció en el sur de Chicago. Aprendió a codificar por sí solo con solo 11 años en una computadora de segunda mano mientras otros niños jugaban videojuegos que Marcus construyó. Ellos crearon programas simples que eventualmente evolucionaron en programas complejos. Algoritmo. Su camino no fue fácil. Cuando Marcus tenía 16 años, su padre fue asesinado en un ataque que sacudió a su comunidad de pie ante la tumba de su padre. El joven Marcus hizo una promesa que definiría su vida y haría que las personas se vieran como seres humanos primero que esa promesa. Impulsó 2 décadas de trabajo incansable al iniciar su empresa en un pequeño apartamento. Marcus está codificado durante 18 horas al día mientras trabaja en trabajos ocasionales para pagar el alquiler antes. Ese día, en el aeropuerto, las cámaras de seguridad captaron a Marcus ayudando a una anciana que luchaba pacientemente con su equipaje. Al ayudarla a encontrar su puerta, mantuvo las puertas abiertas para los extraños y agradeció a todos. Trabajador de servicio por su nombre y propina generosa en la cafetería del aeropuerto, no porque lo estaban observando, pero porque así era Marcus Richardson, humilde. A pesar de su éxito, a pesar de su poder, ahora era viajando para dar el discurso de apertura en la conferencia global SICAN Technology mientras Marcus se instalaba en su asiento de primera clase, un asiento que había elegido específicamente por su espacio para las piernas para poder trabajar durante el vuelo que eligió. Volar con Skilux Airlines porque era el epítome de los viajes aéreos de lujo. Donde los billetes de primera clase cuestan más que el alquiler mensual de algunas personas, sus Platinum Members disfrutaban de toallas calientes, servicio de champán y asientos que se reclinaban hasta convertirse en camas completas, pero detrás de esto, el exterior pulido de Skilux estaba tratando desesperadamente de modernizar sus sistemas de reservas. Sus clasificaciones de servicio al cliente habían caído y estaban buscando ansiosamente una asociación con una importante empresa tecnológica. Para que la empresa revolucionara sus operaciones, necesitaban este acuerdo. Lo que la tripulación del Skilux no se dio cuenta fue que sentarse en el asiento 2A era el director ejecutivo de la misma empresa que esperaban que lo salvara, la azafata Jessica.
Miller había trabajado con Skilux durante 8 años y se enorgullecía de conocer las preferencias de los pasajeros regulares de primera clase. Pasajeros, ella siempre se aseguraba de que Karen Bickfield consiguiera su asiento preferido 2A. Uno actualmente ocupado por Marcus Jessica, tenía cuentas que pagar y sabía que Karen. Las generosas propinas ayudaron a pagar su hipoteca cada mes. Señor, tenemos un miembro platino. ¿Quién se sienta siempre en este asiento en particular? Jessica dijo inclinándose hacia Marcus. ¿Te importaría cambiarte a otro asiento de clase? Su tono era cortés pero tenía una corriente subyacente de expectativa, del tipo que asumía que el cumplimiento era la única respuesta aceptable. Marcus levantó la vista. Desde su tableta, momentáneamente confundido, tomó su tarjeta de embarque y la mostró. Se lo dije a Jessica, lo siento, pero este es mi asiento asignado, explicó con calma. Karen Whitfield, también miembro platino, se quedó en el pasillo sin hacer ningún intento de ocultar la molestia de los demás pasajeros. La podía oír claramente cuando decía, siempre me siento allí en esta ruta, es prácticamente mi asiento. La situación se estaba volviendo incómoda rápidamente. Varios pasajeros estaban. Ahora, mientras observaba cómo se desarrollaba la interacción, Jessica cambió su peso de un pie a otro. Mirando nerviosamente entre Marcus y Karen. Señor, tal vez usted estaría más cómoda en otra sección. Jessica sugirió su implicación clara. Ella no le ofrecía otro asiento de primera clase. Marcus permaneció sereno. Gracias, respondió con firmeza. He seleccionado este asiento específicamente por el espacio para las piernas, ya que necesito trabajar durante él. La sonrisa de Jessica se tensó, asintió brevemente y caminó hacia él. Frente a la cabaña donde ocasionalmente miraba hacia atrás a Marcus, lo que sucedió después fue en secreto. Captada por la cámara por un pasajero del otro lado del pasillo, Karen dio un paso adelante. Al parecer, para guardar su bolso en el compartimento superior, mientras lo hacía, deslizó doblé una pila de billetes y los puse en el bolsillo de Jessica con mucha discreción. Agradezco tu ayuda. En esta situación, Karen susurró lo suficientemente fuerte para que los pasajeros cercanos pudieran entenderla. Escuché la cara de Jessica sonrojada mientras aceptaba el dinero en ese momento. Una simple disputa por un asiento se transformó en algo mucho más siniestro, un soborno. Discriminar a un pasajero por su apariencia. El ambiente en primera. La cabina de clase se había movido. Trevor, el supervisor de cabina, se acercó al asiento de Marcus con el paso seguro de alguien acostumbrado a que su autoridad no sea cuestionada. Su postura era rígida. Expresión fija en lo que probablemente creía que era profesionalismo. Señor, necesitamos que se mueva. Para dar cabida a nuestro pasajero VIP, Trevor anunció lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos oyeran su tono. Estaba claro que esto no era una petición, sino una orden. Marcus levantó la vista de su tableta otra vez. Su expresión era tranquila, pero sus ojos, revelando una cansada familiaridad con tales encuentros. He mostrado mi tarjeta de embarque. Y el estatus platino. Marcus respondió de manera uniforme. Este es mi asiento firmado por Trevor. Su rostro se tensó, un músculo se contrajo cerca de su mandíbula mientras se inclinaba ligeramente. La voz adquirió un tono condescendiente que hizo que varios pasajeros cercanos se movieran incómodos en sus asientos. Asientos. Tal vez no esté familiarizado con cómo funcionan las cosas en esta aerolínea, dijo Trevor. Enfatizando cada palabra como si estuviéramos hablando con un niño. Acomodamos a clientes dignos. Quienes tienen preferencias específicas. Por ahora el enfrentamiento había captado la atención de casi todos en la cabina de primera clase. Una mujer de negocios al otro lado del pasillo. Discretamente inclinó su teléfono hacia la interacción, grabando abiertamente la escalada. Situación en cuestión de horas. Estos videos serían vistos millones de veces. En línea. Karen permaneció de pie en el pasillo con su bolso de diseñador apretado contra su pecho. Su impaciencia, cada vez más teatral, miró su reloj dramáticamente antes de dejar escapar un suspiro exagerado. Resonó en la cabina. Tengo una reunión importante justo después de aterrizar. Ella anunció a nadie en particular. Necesito mi asiento habitual, esto está más allá. Ridículo. Los otros pasajeros. Expresiones contadas. La verdadera historia. Tú debería levantarse del asiento. De todos modos, ni siquiera parece alguien que pueda pagarlo, dijo uno de ellos. Trevor, envalentonado por la actuación de Karen, se inclinó más cerca de Marcus y bajó la voz. Casi en un susurro, pero en el tenso silencio de la cabina, sus palabras aún eran audibles para los que estaban cerca. Señor, podemos hacerlo. Este es el camino fácil o podemos hacerlo difícil. Tu elección es la amenaza que pende de tu cuello. El aire se alargó un instante hasta convertirse en segundos mientras los pasajeros contenían la respiración esperando.
Por la respuesta de Marcus, muchas personas podrían haber cedido en este punto a la presión de la confrontación pública, lo implícito. Amenaza el deseo de evitar una mayor escalada, pero Marcus Richardson no estaba. La mayoría de la gente nunca perdió la calma cuando miró a Trevor directamente a los ojos. Sin moverse, afirmó firmemente, «Este es mi asiento», 6 simples palabras dichas sin ira o agresión, pero con absoluta certeza la cara de Trevor se sonrojó. No iba según lo planeado, se enderezó y se ajustó la corbata del uniforme. Y sin decir otra palabra, caminó rápidamente hacia el frente de la cabaña que había elegido. Levantó el teléfono de servicio, de espaldas a los pasajeros, pero sus gestos agitados eran visibles para todos. Las líneas habían sido. Lo que debería haber sido un vuelo rutinario estaba a punto de convertirse en algo que ninguna de las personas involucradas jamás haría. Olvidar que la tensión en la cabina era palpable mientras Trevor hablaba con urgencia. Los pasajeros del teléfono de servicio intercambiaron miradas, algunos escribiendo furiosamente en sus teléfonos. Otros observando con interés manifiesto. Marcus había regresado a. Revisando su presentación, su exterior tranquilo no revela nada de lo que debió haber estado pasando por su mente 5 minutos antes de que la puerta de la cabina. El capitán James Reynolds abrió la puerta y apareció con su rostro curtido y una expresión profesional. Máscara mientras seguía a Trevor por el pasillo, Jessica lo seguía. Visiblemente incómodo con la situación que se estaba intensificando, la aparición del capitán les indicó a todos que esto había ido más allá de una simple disputa por los asientos, ahora era una intervención oficial. El capitán Reynolds detuvo. Junto al asiento de Marcus, que se elevaba sobre el pasajero sentado, su voz transmitía la autoridad practicada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. Señor, yo entiendo que hay una situación, comenzó el capitán con tono mesurado pero firme. Mi tripulación tiene la autoridad de asignar asientos según sea necesario para la comodidad y conveniencia de todos los pasajeros. Marcus miró a los 3 empleados de la aerolínea que ahora estaban de pie sobre él. El poder dinámico no era sutil, 3 de pie, 1 sentado. Sin embargo, la compostura de Marcus nunca flaqueó. Capitán, con todo respeto. Marcus respondió con voz firme, tengo una asignación de asiento confirmada y Platinum. He seleccionado este asiento específico por el espacio para las piernas que necesito para trabajar durante el vuelo. No existe ninguna política que lo respalde. Requiere que ceda mi asiento asignado a otro pasajero que simplemente prefiere. Los labios de Trevor se curvaron en lo que solo podría describirse como una sonrisa burlona. Expresión de alguien que creía tener todas las cartas en la mano. Señor, si continúa siendo Trevor poco cooperativo, intervino y no tendremos más opción que sacarte de él. La amenaza cayó como un golpe físico. Las cejas de Marcus se levantaron ligeramente. ¿La primera señal de genuina sorpresa que había mostrado durante el enfrentamiento era una amenaza? Quítenme porque no cederé el asiento que pagué, pidió su voz. Reflejando incredulidad, la pregunta quedó suspendida en el aire, sus implicaciones imposibles. Ignorar cualquier posible justificación que pudiera haber para expulsar a un pasajero que simplemente estaba ocupando su asiento asignado antes de que el capitán pudiera responder. La voz de Karen cortó la tensión. «Esto es ridículo», exclamó. Su voz se eleva dramáticamente. Voy a extrañar mi conexión, nunca me han tratado tan mal en todos mis años de... La ironía de su queja no pasó desapercibida para los demás pasajeros, quienes intercambiaron miradas de incredulidad. El capitán Reynolds quizás percibió que la situación estaba yendo más allá de lo que él había imaginado. Se anticipó que adoptaría una postura más autoritaria. Esta es su última advertencia. Dijo firmemente, muévete a otro asiento o te llamaremos. Seguridad. Fue en ese momento que Marcus metió lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono con movimientos deliberados, abrió la aplicación de su cámara y comenzó a grabar. Tenga claro lo que está pasando aquí, dijo Marcus con calma mientras grababa con su teléfono. La escena, me están amenazando con sacarme de este vuelo porque no me rendiré. Mi asiento asignado a otro pasajero que lo quiere. La cara de Trevor se contorsionó. Con enojo, tomó el teléfono de Marcus y recuperó la compostura por completo. No se permite la grabación abandonada. Rompió su mano peligrosamente cerca de. Agarrando la propiedad de Marcus. Marcus sacó su teléfono fuera del alcance. En realidad, no existe ninguna ley federal que prohíba grabar en una aeronave a menos que interfiera con las tareas de la tripulación. Simplemente estoy documentando esta interacción para mi propia protección del conocimiento legal adquirido. Trevor, fuera de guardia, retiró la mano, pero su expresión se oscureció aún más. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Marcus?
¿Cederías el asiento o te quedarías firme? Déjanos saber. Conozca sus pensamientos en los comentarios y no olvide hacer clic en el botón suscribirse ahora para disfrutar más de estos historias. El siguiente sonido que resonó en la cabina fueron los pesados pasos de 2 guardias de seguridad del aeropuerto. Los oficiales que abordaron el avión, su llegada marcó un punto de no retorno. Los oficiales de seguridad regresaron y se movieron con eficiencia practicada por el pasillo. Siguiendo el gesto de la mano de Trevor, dirigiéndose directamente al asiento de Marcus, la cabina quedó completamente en silencio. Incluso los sonidos ambientales del avión parecían haberse desvanecido mientras toda la atención se centraba en la confrontación. Marcus permaneció sentado, su postura recta, su expresión serena. A pesar de la humillación que le infligieron, su teléfono continuó grabando. Desde donde lo había colocado en su regazo, el primer oficial de seguridad, comenzó. Nos han informado que hay una situación que requiere su retiro del avión. Marcus asintió una vez reconociendo la situación. La presencia del oficial mientras mantiene su dignidad, me gustaría entender la política específica de la aerolínea que estoy violando. Solicité su voz clara y mesurada. Estoy sentado en mi asiento asignado con un tarjeta de embarque válida y Status Platinum que intercambiaron los oficiales de seguridad. Miradas incómodas. Cada vez era más evidente que los habían llamado para eliminar un pasajero que no ha violado ninguna regla. Señor, necesita recoger sus pertenencias y ven con nosotros, dijo el segundo oficial, evitando por completo la pregunta. Marcus miró directamente a el capitán Reynolds, que se encontraba a varios pies de distancia, flanqueado por Trevor y Jessica. ¿Me están eliminando por negarme? Para darle mi asiento correctamente asignado a otro pasajero, Marcus preguntó directamente. Su pregunta corta con la pretensión de que lo están expulsando por crear disturbios. El capitán respondió la palabra que sonaba hueca mientras se las pronunciaba. Un murmullo recorrió la cabina y un caballero mayor en la segunda fila sacudió la cabeza en señal de confirmación mientras una joven que estaba al final de la primera clase se secó las lágrimas de los ojos con silenciosa dignidad. Marcus comenzó. Reuniendo sus pertenencias, cerró el estuche de su tableta, guardó sus notas de presentación en su maletín y se puso de pie. Lentamente, Karen, que había estado observando cómo se desarrollaba toda la escena, no hizo ningún intento. Ocultó su satisfacción. Una sonrisa satisfecha se dibujó en las comisuras de su boca mientras observaba a Marcus siendo escoltado desde su asiento. Ahora ella creía que se lo merecía. Él claramente no pertenece. Se escuchó una voz desde algún lugar de la cabina, pero no hizo nada malo. Llamó a otro pasajero. Estoy grabando todo esto, anunció un tercero, pero a pesar de los comentarios de Marcus, estaba siendo removido. Caminaba con la cabeza en alto y la espalda recta. Mirada hacia adelante, la postura de un hombre que se había enfrentado a la injusticia antes y sabía cómo para mantenerlo en su cara mientras pasaba por la fila donde estaba Trevor. Al supervisar la remoción ocurrió algo que luego se convertiría en una pieza clave. Evidencia. Karen, pensando que no la habían visto, deslizó otro billete doblado en el bolsillo de Trevor. Gracias por manejar esa situación, susurró su voz justo suficientemente fuerte para ser captado por varios pasajeros que graban sus teléfonos. La primera clase debería tener estándares. La implicación de sus palabras quedó suspendida en el aire como una nube venenosa mientras Marcus bajó del avión escoltado por seguridad, sacó su teléfono una vez más. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla mientras componía un mensaje de texto a Zuko y Liz. Me sacaron de la avión pero eligieron a la persona equivocada para humillar. Mientras que la mayoría de la gente estaría nervioso, avergonzado o enfurecido después de tal experiencia, Marcus exhibió la serenidad controlada de alguien que había navegado por estas aguas antes que Sara. Marcus, necesito que reúnas al equipo legal inmediatamente, habló por teléfono. Su voz es baja pero firme. Me acaban de bajar de un vuelo de Skylux en. Parece ser un caso clásico de trato discriminatorio por parte de los agentes de seguridad que habían. Lo escoltaron fuera del avión y se quedaron cerca. Su certeza inicial se disolvió en una sensación incómoda. Al darse cuenta, un oficial estaba revisando el informe del incidente en su tableta y su expresión cada vez estaba más preocupado a medida que se desplazaba por los detalles. Señor. El oficial finalmente dijo acercándose a Marcus vacilante. Creo que pudo haber habido una malinterpretar. El informe indica que usted estaba siendo disruptivo, pero las largas declaraciones de algunos testigos no lo demuestran. Corroborar que Marcus bajó su teléfono por un momento, su mirada fija mientras se dirigía. El oficial allí efectivamente hubo un malentendido, respondió, pero no en. Por mi parte,
Estaba sentado en mi asiento asignado con una tarjeta de embarque válida cuando me pidieron que me moviera para acomodar a otro. Preferencia del pasajero, cuando me negué me sacaron a la fuerza. El oficial cambió. Mirando incómodamente a su compañero, que ya se estaba alejando de la situación en la que ambos sabían que habían estado. Se utiliza para hacer cumplir algo que no tenía nada que ver con la seguridad o la protección. Protocolos. Le pedimos disculpas por las molestias, señor. El oficial ofreció semanalmente antes de seguir a su compañero en un retirada apresurada. Marcus inmediatamente volvió a documentar el incidente, reportando una nota de voz detallada que relata cada interacción, cada palabra. Había hablado cada matiz del lenguaje corporal que había observado mientras hablaba por teléfono. Una mujer joven se acercó vacilante, agarraba su bolso de mano en una mano y su teléfono en la otra. Marcus la reconoció inmediatamente, estaba sentada frente a él en el pasillo en primera clase. Disculpe, señor, dijo ella. Voz teñida de indignación en su nombre. Te seguí fuera del avión. Porque no podía simplemente sentarme allí y ser parte de lo que estaba sucediendo. Grabé todo, desde el momento en que la azafata se acercó a ti por primera vez hasta que te obligaron a bajar del avión que ella sostenía. Levantó su teléfono y le mostró a Marcus el video, imágenes claras y sin obstrucciones que capturó. No solo su destitución, sino también el momento condenatorio en el que Karen deslizó dinero. Para Trevor esto era claramente discriminación. La mujer continuó con voz temblorosa. Un poco con emoción. Deberías tener esta expresión de Marcus suavizada para la primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Gracias, dijo con genuina gratitud. Esto puede ser muy útil. Intercambiaron información de contacto y la mujer prometió enviar. Le entregué el video completo sin editar inmediatamente y que testificara si era necesario, lo que ella no hizo. Lo que ninguno de ellos sabía era que su video pronto sería visto por millones. Mientras tanto, de vuelta en el avión, se desarrollaba una escena muy diferente. Karen Whitfield se había acomodado cómodamente en el asiento de Marcus con su satisfacción petulante. Apenas disimulado mientras Jessica me ofrecía una copa de champán de cortesía. Estoy tan... Disculpe la interrupción. La señorita Whitfield, Jessica, ofreció con deferencia que queremos. Asegúrese de que el resto de su vuelo sea perfecto en la cocina de pasajeros. Vista. Trevor y Jessica intercambiaron miradas cómplices mientras Trevor contaba discretamente los billetes doblados que Karen había. Le dieron $200, el precio que habían aceptado para humillar a un hombre cuya única ofensa era. Ocupando un asiento que había comprado legítimamente, compró un bonito bono. Hoy Trevor murmuró metiendo el dinero en su billetera. Algunos pasajeros entienden cómo mostrar apropiadamente apreciación. Ninguno de los dos se dio cuenta de que este bono pronto les costaría mucho. Más de lo que podían imaginar. De repente, una llamada llegó a... La tripulación se encontraba en una reunión de emergencia, y la llamada era de uno de los administradores de la aerolínea que les informó que acababan de... Cometieron un grave error que podría costarles el trabajo. Los tres estaban asustados. Mientras se miraban unos a otros tratando de comprender lo que estaba sucediendo, la atmósfera había cambiado y... Claramente ya no tenían el control sobre quién era exactamente el hombre al que sacaron del asiento VIP y expulsaron. Avión en el último piso de la elegante sede, con paredes de cristal de Skilux. El director ejecutivo de Skilux, Richard Williams, revisó los resultados trimestrales. Proyecciones cuando sonó su teléfono con una llamada interna del Departamento de Relaciones Públicas. Señor, es posible que tengamos un problema serio. La situación en desarrollo. La voz del director de Relaciones Públicas tenía un tono inconfundible. Pánico. Un video se está volviendo viral mostrando a uno de nuestros pasajeros siendo retirado de un vuelo esta mañana a Williamside. Los pasajeros inicialmente despectivos son expulsados por comportamiento disruptivo todos los días. Janet. Manéjelo con la declaración habitual. Señor, esto es diferente. El director insistió en que el pasajero no era disruptivo, era un hombre negro en primer lugar. Clase que se negó a ceder su asiento asignado a una mujer blanca. El video muestra a nuestro personal aceptando efectivo de la mujer antes y después de su extracción. La sangre se drenó de la cara de Williams cuando él procesó las implicaciones. Envíeme el video ahora. Mientras Williams miraba a él. Las imágenes en su monitor hicieron que su expresión pasara de la preocupación al horror por la clara discriminación y el dinero. Cambiando de manos, la digna compostura del hombre que fue removido fue un PR. Catástrofe que se desarrolla en tiempo real. ¿Quién es él? Williams exigió que tengamos. Identificó al pasajero. Hubo un momento de vacilación antes de que el director de Relaciones Públicas respondiera sí señor. Según el manifiesto su nombre es Marcus Richardson. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Dijiste Marcus Richardson? Williams finalmente preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Sí señor, ¿ese nombre?
Significar algo para T. Williams se desplomó en su silla mirando fijamente a el techo. Marcus Richardson es el fundador y director ejecutivo de Right Tech Solutions, la misma empresa con la que hemos estado cortejando para una asociación de $50 millones. Empresa que ha estado comprando nuestras acciones silenciosamente durante los últimos 2 años a millas de distancia en un aeropuerto privado. Salón. Marcus se sentó en el centro de un equipo que se reunía rápidamente con su co y Liz Thompson había llegado dentro de los 20 minutos de su mensaje, trayendo consigo el asesor jurídico jefe y el jefe de comunicaciones corporativas tenían computadoras portátiles con teléfonos abiertos. Estaban vibrantes y la atmósfera crepitaba con energía concentrada, como dice el video. Ya alcanzó los 2 millones de visualizaciones, informó el director de comunicaciones girando. Su pantalla muestra los números que aumentan rápidamente y que los principales medios de comunicación están seleccionando. Ahora Alice y Marcus intercambiaron una mirada significativa que hablaba de años, de experiencias compartidas y entendimiento mutuo. No saben que ya estábamos evaluando su empresa. Cultura para la asociación. Y Liz dijo que su tono reflejaba la amarga ironía de la situación. Supongo que simplemente nos dieron su auténtico yo sin darse cuenta de quién estaba mirando. En la sede de Skylux, el equipo de redes sociales estaba en plena crisis. Las pantallas mostraban la situación en rápida espiral. La discriminación de #Skylux era como tendencia nacional. El recuento de vistas del video había superado los 5 millones y las celebridades estaban empezando a amplificar la historia a sus millones de seguidores. Williams ahora estaba rodeado por su equipo ejecutivo. Sus rostros se tornaron sombríos mientras evaluaban el daño. El señor, su asistente, los interrumpió. Teléfono en mano, pondré la oficina de Marcus Richardson en la línea para que pueda solicitar hablar con él. Inmediatamente la sala quedó en silencio. Williams respiró profundamente antes de aceptarla. Llame por el altavoz al señor Richardson, empezó con voz tensa y forzada. Cordialidad, quiero extender nuestras más sinceras disculpas por el inexcusable incidente que ocurrió esta mañana. Espera, interrumpió al director financiero que había he estado buscando frenéticamente en los archivos de Marcus Richardson, el técnico. El director ejecutivo Williams asintió con gravedad mientras la voz de Marcus llegaba tranquila y calmada a través del altavoz. Medido señor Williams, agradezco su disposición a hablar conmigo directamente. Como usted sabrá, mi empresa posee aproximadamente el 25% de Skylux. Las aerolíneas comparten una participación controladora cuando se combinan con nuestros socios estratégicos. Los ejecutivos intercambiaron miradas de pánico. La magnitud completa de la situación finalmente cayendo la cuenta de ellos. Yo quiero convocar una junta de accionistas de emergencia inmediatamente. Marcus continuó su tono sin dejar espacio para negociación. Los acontecimientos de hoy han suscitado serias preocupaciones sobre Skylux, cultura corporativa y compromiso con el trato ético de todos los pasajeros. Reunión de emergencia de la junta directiva. Se había convocado con una urgencia sin precedentes. Los miembros de la junta lo habían dejado todo para asistir. Algunos todavía estaban en el golf atuendo, otros que claramente se apresuraron desde los eventos familiares. La tensión en la sala se asfixiaban mientras esperaban la llegada del hombre que ahora lo sostenía. El destino estaba en sus manos. Cuando Marcus Richardson finalmente entró, el efecto fue inmediato. Y las conversaciones eléctricas cesaron a mitad de frase y todas las cabezas se giraron. A pesar de todo lo que había experimentado ese día, Marcus se comportó con la tranquila confianza de un hombre que sabía exactamente quién era. Él era y valía lo que era. Llevaba el mismo traje que llevaba cuando se lo quitaron. Desde el avión, un recordatorio sutil pero poderoso de los acontecimientos del día que había pasado detrás de él. Caminó con su equipo ejecutivo y Liz Thompson, su asesor legal y otras 2 personas cuyas su presencia más tarde resultaría crucial para la transformación que estaba a punto de comenzar. Cuando Marcus Williams tomó su asiento, usé un control remoto para atenuar las luces y activar la enorme pantalla al frente de la sala donde comenzó el video. Jugar con claridad cristalina y devastador en sus implicaciones. Cada momento fue. Capturó la confrontación inicial, la condescendencia de Trevor y el capitán. Justificaciones débiles, y lo más condenatorio de todo es el dinero que cambia de manos antes y después. Después de que sacaron a Marcus, cuando terminó la filmación, la sala permaneció en silencio por un rato. Durante 30 segundos, varios miembros de la junta no pudieron mantener contacto visual con Marcus Williams, quien se aclaró la garganta. Cara de Asen mientras se giraba para dirigirse directamente a Marcus. Señor Richardson, expresamos nuestras más sinceras disculpas por el trato inexcusable que experimentó hoy. Este comportamiento no refleja la
Valores de Skilux Airlines y no me interesan las disculpas. Marcus interrumpió su voz tranquila, pero resuelta la franqueza de su respuesta. Envió una onda visible a través de la habitación. Los miembros de la junta se movieron incómodos en sus sillas de cuero, conscientes de que de repente, el control de daños corporativo estándar no sería suficiente, ya que su mayor responsabilidad individual. El accionista Marcus continuó: tengo una demanda y una decisión primero cada uno. El miembro del personal involucrado será despedido inmediatamente. En segundo lugar, estoy cancelando el contrato propuesto entre mi empresa tecnológica y esta aerolínea Williams. Miró nerviosamente a los miembros de la junta. Antes de responder, señor Richardson, si bien comprendemos su frustración, quizás podrían considerarse suspensiones en su lugar. Algunos de estos empleados han estado en la empresa durante muchos años y nuestro sindicato. Acuerdos, esto no es negociable, dijo Marcus colocando sus manos planas sobre él. Mesa, es responsabilidad o retiro mi inversión y los 50 millones. Contrato que estábamos considerando, las implicaciones colgaban pesadas en el aire. 2,5%. Que sus acciones salieran repentinamente al mercado sería catastrófico. La pérdida del contrato de modernización de 50 millones de dólares. Los dejaría años atrás de sus competidores, como si estuvieran en la sala de juntas. Las puertas se abrieron de golpe y un joven analista financiero entró corriendo, aparentemente tras haber huido de otro lugar. En el suelo, le lanzó una tableta a Williams, olvidándose de todos los protocolos de la sala de juntas. Etiqueta en su urgencia, señor, la noticia del incidente ya está afectando a nuestro stock. Precio, anunció sin aliento, que bajamos un 12% y los analistas del mercado están prediciendo un posible caída del 30% al cierre si no tomamos medidas decisivas. Williams parecía de la tableta a Marcus y viceversa. La realidad de su situación se vuelve. Estaba dolorosamente claro que ya no se trataba solo de un incidente, sino de todo. La supervivencia misma de la aerolínea se hundiría sin Marcus, porque todos otros inversores también retirarán sus acciones si él se va, y eso hará que el mismo hombre que ellos quieren sea declarado culpable. Retirado del avión ahora, tenía el destino de la aerolínea en sus manos, 3 pisos debajo de la sala de juntas. En una sala de conferencias estéril y desprovista de lujos, Trevor, Jessica y el capitán Reynolds se sentó en un silencio incómodo. Habían sido convocados sin explicación, aunque los susurros crecían. A lo largo de la empresa les había dado motivos de preocupación. El director de recursos humanos intervino rápidamente. A las 16:30 horas, acompañado del asesor legal de la empresa y 2 guardias de seguridad. Oficiales que se posicionaron discretamente junto a la puerta. La presencia de la seguridad no era un procedimiento estándar para las evaluaciones de desempeño o incluso las reuniones disciplinarias, sino que indicaba algo mucho más importante. En serio, voy a ser directo. El director de recursos humanos empezó a colocar 3 carpetas idénticas en la tabla. Muestra su empleo con Skilux Airlines y su terminación efectiva. Inmediatamente la declaración cayó como un golpe físico. La mano de Jessica voló a su boca, sofocando un jadeo en el rostro de Trevor. Contorsionado por la indignación, el capitán Reynolds simplemente cerró los ojos y su rostro curtido de repente parecía décadas atrás. Mayores lo sentimos. Trevor fue el primero en recuperar su voz, subiendo con cada palabra que estábamos siguiendo el procedimiento de que el pasajero estaba siendo difícil y, al interrumpir el proceso de embarque, la expresión de la directora de recursos humanos permaneció impasible mientras abría la computadora portátil y la giró hacia ellos. El video, ahora viral, comenzó a reproducirse. Trevor. La condescendencia capturó perfectamente la incomodidad de Jessica, evidente por la abdicación de responsabilidad del capitán. Estaba claro para todos, pero lo que sucedió después fue lo que dejó sin color el rostro de Trevor. Las imágenes claramente. Karen le mostró a Karen deslizando dinero en su bolsillo y sus palabras sobre mantener estándares audibles. A pesar de su intento de hablar en voz baja, estaba aceptando dinero de un pasajero para discriminar a otro pasajero. Procedimiento. La directora de recursos humanos le pidió su tono, dejando claro. No había una respuesta aceptable. Jessica rompió a llorar mientras corría por su rostro. Cometimos un terrible error, admitió. Su voz apenas era más que un susurro, lo sabía. Estuvo mal incluso cuando estaba sucediendo, pero no lo detuve, capitán Reynolds. Un hombre que había navegado a través de tormentas literales durante su carrera parecía incapaz de resistir esta. Solo confiaba en mi evaluación de crucero que él ofrecía semanalmente. No lo hice. Presencié personalmente la confrontación inicial. Todos ustedes fallaron en su responsabilidad hoy. El director de recursos humanos se declaró firmemente no solo a la empresa, sino también a la decencia humana básica del pasajero. El que eliminó fue Marcus Richardson.
director ejecutivo de RightTech Solutions y nuestra empresa más grande. Accionista individual. La revelación los golpeó como un segundo golpe el llanto de Jessica. El rostro de Trevor se intensificó, antes enrojecido por la ira, ahora agotado. Completamente de color. Serás escoltado para recoger tus pertenencias personales y... Luego a la salida el director de recursos humanos continuó. Su pago final incluirá indemnización por despido de 2 semanas, lo cual es más que generoso dadas las circunstancias, ya que fueron despedidos de la... En la habitación, los 3 ex empleados experimentaron lo que Marcus había sentido ese mismo día, la humillación de ser escoltados mientras otros observaban. La simetría era perfecta y, mientras tanto, devastador en el auditorio principal de la sede de Esquiloc. Cientos de empleados se habían reunido para un anuncio sin precedentes de este CEO. Estuvo en el escenario flanqueado por Marcus Richardson y su equipo hoy Esquilux. Las aerolíneas fallaron a uno de nuestros pasajeros de la manera más fundamental. Williams comenzó. Su voz se escuchó a través de la silenciosa habitación. Este fallo no fue solo un incidente aislado, fue sintomático de cuestiones sistémicas que debemos abordar de inmediato y de manera integral, señaló a Marcus, quien dio un paso al frente para explicar el camino a seguir a cada uno de los empleados de Esquilux. Las aerolíneas recibirán una capacitación integral sobre prejuicios antes de regresar al servicio. Williams continuó con este programa de capacitación desarrollado por WRTech Solutions. Convertirse en una parte permanente de nuestra incorporación y educación continua. Rumores se extendieron a través de la multitud mientras los empleados reconocían la magnitud de lo que se estaba anunciando. El programa de capacitación para toda la empresa costaría millones e interrumpiría significativamente las operaciones. Fly Marcus abordó él. Reunió a los empleados directamente y su voz llevaba el peso tanto de la experiencia personal como de la autoridad profesional. No se trata solo de castigar a los involucrados, explicó, se trata de transformar toda la cultura. Lo que pasó hoy no solo estuvo mal porque yo fuera accionista, habría estado igualmente mal si yo fuera accionista. Un profesor, un médico o un estudiante que viajaba a casa, el empleado escuchó en silencio. Muchos asintieron en señal de acuerdo, otros miraron hacia abajo con vergüenza compartida por lo que había sucedido. Se han realizado acciones en nombre de su empresa a partir de mañana, anunció el director ejecutivo. En el poderoso momento final de la reunión, SQ Airlines implementará un puesta a tierra en toda la compañía para entrenamiento obligatorio en cada vuelo, en cada ruta, en cada. El servicio se suspenderá por 48 horas mientras todo nuestro personal participa en la primera fase de este programa. Los jadeos se oían en todo el auditorio. En una industria donde los minutos de retraso costaron miles, un apagón total de 48 horas fue sin precedentes, le costaría millones a la aerolínea, pero el mensaje que envió sobre su compromiso con el cambio no tuvo precio, ya que Marcus observó desde el escenario que los rostros de los empleados que procesaban esta noticia, algunos mostraban resistencia, otros alivio, pero la mayoría mostró un creciente reconocimiento de que este momento marcó un cambio fundamental en la vida de su empresa. Identidad. En las semanas que siguieron al incidente, Esquilux Airlines se sometió a la transformación más completa en sus 30 años de historia, salas de conferencias en todo los países se convirtieron en centros de capacitación, los horarios de vuelo se modificaron para garantizar que todos los empleados, desde el equipaje, desde los manipuladores hasta el propio CEO, participaron en el programa obligatorio. La capacitación no fue la estándar. El ejercicio de casilla de verificación corporativa que los empleados se habían acostumbrado a ignorar era inmersivo y desafiante. Y a veces los empleados incómodos se enfrentaban a sus propios prejuicios. A través de sofisticados ejercicios de simulación desarrollados por el equipo WRTXD, los psicólogos del comportamiento y los especialistas en inteligencia artificial Marcus hicieron hincapié en abordar personalmente muchas de estas sesiones frente a salas llenas de personas escépticas y a veces defensivas. Empleados, esta es su oportunidad de ser parte de la solución, les dijo su voz que lleva el peso de la experiencia personal. Lo que me pasó a mí le pasa a gente sin mis recursos o plataforma cada día. Hoy empezamos a cambiar eso. Para algunos su presencia era transformador, poniendo un rostro humano a lo que la gerencia de otra manera podría haber descartado como una crisis de relaciones públicas. Para otros, su disposición a participar a pesar del trato recibido demostró un compromiso con un cambio genuino en lugar de una retribución. Fuera de la burbuja corporativa de Sky, las consecuencias continuaron. Desplegar. Chef Jessica y el capitán Reynolds descubrieron que en la era digital, la responsabilidad te sigue a todas partes. Sus nombres y rostros se habían convertido en sinónimo de discriminación en un
Industria donde la reputación es moneda. Trevor se sentó en su apartamento. Rodeado de correos electrónicos de rechazo de otras aerolíneas, se notó la experiencia previa, pero hemos decidido buscar otros candidatos en este momento. El lenguaje corporativo cortés no pudo ocultar la realidad. Uno quería contratar al hombre de ese video viral. Jessica enfrentó rechazos similares. Cada uno profundiza su comprensión de cómo una sola decisión podría alterar la trayectoria de una carrera construida a lo largo de 8 años. Durante una entrevista que inicialmente parecía prometedora, el gerente de contratación. La expresión cambió en el momento en que reconocí que eras el asistente de vuelo debido a esa discriminación. ¿Incidente no es así? La entrevista terminó poco después. El capitán Reynolds, con 30 años de experiencia de vuelo, lo encontraron incapaz de conseguir incluso puestos de nivel inicial dentro de él. Su distinguida carrera en la industria se había reducido a esos pocos minutos de mal juicio cuando no había logrado. Defiende lo que es correcto. Karen Whitfield tampoco se salvó. Skillock había implementado una prohibición de por vida, pero las consecuencias se extendieron mucho más allá de ella. Aerolínea preferida, se sentó en su sala de estar a ver la cobertura de noticias del incidente, su nombre y sus acciones discutidas. Según comentaristas nacionales, su empresa la había puesto en licencia administrativa. En espera de una investigación sobre su conducta, los amigos se habían distanciado. Ellos no están dispuestos a ser asociados con la mujer ahora identificada como Karen la aerolínea en las plataformas de redes sociales. Quizás la primera vez que se vio obligada a afrontar el impacto real de su. Mientras tanto, Skilux estaba implementando cambios radicales en las políticas y nuevas pautas que establecían tolerancia cero ante la discriminación, protocolos mejorados para el manejo de disputas sobre siembra y protección. Para los empleados que denunciaron mala conducta, el manual del empleado fue reescrito para declarar explícitamente que aceptar regalos o pagos de los pasajeros a cambio de el trato preferencial fue motivo de despido inmediato cuando los pasajeros comenzaron a notarlo. Diferencias casi inmediatas, entrevistas breves capturadas en gates y equipaje. Las afirmaciones revelaron un cambio en la percepción. El asistente de vuelo parecía más atento a todos. Ahora notó que, viajero frecuente, antes siempre parecía que había una jerarquía invisible. Basado en cómo te veías o lo que llevabas puesto, en realidad tuve un problema con mí. La asignación de asiento compartió a otro pasajero, pero la forma en que lo manejaron fue completamente profesional. Encontraron una solución que funcionó para todos sin hacer que nadie se sintiera menos valorado, como prometió Marcus gradualmente. Restableció su inversión a medida que se implementaron cambios mensurables y fueron verificados por un organismo independiente. Las acciones de Sky comenzaron a recuperarse, aunque el camino de regreso sería largo. Las prácticas de contratación de la empresa se sometieron a una revisión completa con iniciativas de diversidad que fueron más allá de lo superficial. Métricas para abordar cuestiones fundamentales de inclusión y representación. La transformación no fue el cambio genuino, perfecto o inmediato, nunca es, pero con cada semana que pasa, SQ se estaba convirtiendo en la empresa que siempre había afirmado ser en sus anuncios, una donde todos realmente. Fue tratado como un rey 6 meses después del incidente que casi destruyó SkyU. Las aerolíneas no solo estaban sobreviviendo, sino que también estaban prosperando, ya que el número de pasajeros no solo se recuperó, pero aumentó en un 12%. Los puntajes de satisfacción de los empleados estaban en un máximo histórico. La cultura tóxica que había supurado bajo la superficie durante años había sido expuesta a la luz y, finalmente, se estaba curando. El acontecimiento más sorprendente se produjo un martes lluvioso mañana cuando Marcus Richardson anunció una nueva iniciativa a través de su fundación. El programa de segunda oportunidad, diseñado específicamente para personas que habían perdido sus trabajos debido a incidentes de discriminación. El programa ofreció una formación de rehabilitación integral y un camino de regreso. La rendición de cuentas en el empleo no significa un castigo permanente. Marcus explicó en la conferencia de prensa de lanzamiento del programa que significa ganarse la vida. No podemos construir una sociedad más justa si no creamos caminos para aquellos que han reconocido sus errores y han hecho el trabajo para. Entre los primeros participantes del programa se encontraban Trevor, Jessica y Capitán Reynolds. El viaje no fue fácil para ninguno de ellos. El programa lo requería. Confrontar verdades incómodas sobre sí mismos para comprender el impacto de sus acciones, no solo en Marcus sino en innumerables otras personas que experimentaron un trato similar sin el poder de defenderse. Trevor, quien inicialmente había sido él. Los más resistentes sufrieron la transformación más profunda en las sesiones de grupo. Habló sobre crecer en un hogar donde el racismo casual era la norma. Nunca cuestionó los prejuicios que había heredado hasta que le costaron todo.
Nunca me consideré prejuicioso, admitió durante una sesión particularmente poderosa. Pensé que porque no usé insultos ni odié explícitamente a nadie. Yo era uno de los buenos. Esta experiencia me ha demostrado cómo el sesgo opera incluso cuando no lo reconocemos en nosotros mismos. El viaje de Jessica se centró en coraje moral, la voluntad de hablar incluso cuando te pueda costar. Yo sabía que lo que estaba pasando estaba mal, compartió, pero tenía miedo de perder mi trabajo si desafiaba a Trevor o al capitán. Ahora yo entiendo que mi silencio me hizo cómplice. Capitán Reynolds, el mayor de los tres, tuvieron quizás el camino más duro, décadas de creer que había tratado. Todo el mundo fue puesto en tela de juicio por sus acciones ese día. Confié en las cosas equivocadas que reflejó, confié en la jerarquía sobre la humanidad. Pasar el resto de mi carrera corrigiendo ese error con certificados del programa en la mano, Trevor y Jessica comenzaron a postularse para puestos de nivel inicial en diferentes aerolíneas. Sus solicitudes ahora incluyeron su historia no como excusa sino como contexto para el crecimiento. Habían pasado por los certificados que no borraban sus acciones pasadas, pero demostró un compromiso con el cambio que algunos empleadores encontraron convincente. Jessica fue la primera en conseguir un puesto no como asistente de vuelo, sino como miembro de la tripulación de tierra en una aerolínea regional, donde el salario era menor que la mitad de lo que había ganado en Skilux, las horas eran más largas y el trabajo era físicamente exigente, pero era una segunda oportunidad que alguna vez había pensado. Trevor siguió un mes después y empezó a trabajar en el manejo de equipaje en otro. El capitán de la aerolínea Reynolds, dada su edad y experiencia, se enfrentó a un camino diferente. No volvería a volar comercialmente, pero encontró un propósito enseñando en el programa de segunda oportunidad, ayudando a otros a comprender las consecuencias de los tipos de decisiones que había tomado Skilux en Sierra. Los auditores independientes transformados confirmaron lo que los pasajeros ya habían notado: la aerolínea ahora lidera la industria en satisfacción del cliente en todos los grupos demográficos. Por primera vez, los negros, los pasajeros hispanos y de Oriente Medio informaron que la experiencia de servicio es igual a o mejores que los de los pasajeros blancos, una métrica que debería haber sido estándar. Pero nunca se había logrado en la industria. En una reunión privada en Skilux, C. Marcus se sentó frente al director ejecutivo Richard Williams, revisando el informe semestral. Informe de progreso, ha demostrado un cambio real. Marcus reconoció haber cerrado la carpeta, que contiene las últimas métricas que merecen reconocimiento. Williams asintió con la cabeza. El peso de los meses anteriores es evidente en las nuevas líneas de su rostro. Esto no ha sido fácil, admitió, pero ha sido necesario. Que lo que te pasó ese día nos obligue a afrontar problemas que habíamos estado ignorando durante años. Así es como suele ocurrir el cambio, respondió Marcus, no a través de Camfert sino a través de la confrontación. Los dos hombres se pusieron de pie y se dieron la mano. Ya no eran adversarios, no muy amigos, pero socios en una transformación que estaba cambiando no solo una aerolínea sino estableciendo una nueva estándar para toda una industria. A veces la justicia no se trata de castigo, a veces se trata de progreso.